Me atropellaron y terminé en una demanda. Hola Reddit, tengo 23 años y quiero contarles una historia increíblemente loca que me pasó hace unos años. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas y drama. Todo comenzó en 2019, cuando estaba en mi primer año de universidad. La vida parecía ir en piloto automático, clases, exámenes y las típicas cosas que hacen los estudiantes. En esa época, solía andar en bicicleta para ir de mi casa a la universidad, que estaba a unos 15 minutos en bici gracias a una ciclovía bastante buena en la mayor parte del camino. No sabía que ese día sería uno de los más impactantes de mi vida. Era una mañana tranquila, y después de mi primera clase que iba de 7 a 8:30 de la mañana, tenía un hueco de hora y media sin clases. Decidí que era una buena idea regresar a casa para desayunar y descansar un poco antes de mi siguiente clase. Agarré mi bicicleta y me dirigí a casa con la intención de tener un desayuno relajado. Todo parecía normal hasta que el destino decidió jugarme una mala pasada. Mientras cruzaba un cruce peatonal que conectaba la banqueta con la ciclovía, el semáforo estaba en rojo para los vehículos. Así que, confiado en que todo estaba bajo control, comencé a cruzar. Pero, de repente, una conductora llamada Miriam decidió ignorar el semáforo y pasarse el alto justo en el momento en que yo estaba cruzando. El impacto fue brutal. Mi bicicleta quedó arrastrada varios metros mientras yo volaba por el aire antes de caer al suelo con un golpe tan fuerte que me dejó completamente noqueado. Recuerdo que el dolor fue indescriptible y que todo se volvió un caos absoluto. Cuando desperté, me encontraba en medio de la calle, con dolor por todo el cuerpo. Mi pierna estaba fracturada, especialmente en la unión de la tibia y el peroné. Además, tenía una fractura en el cráneo de 8 centímetros, y para mi desgracia, no llevaba casco. La amnesia temporal hizo que todo se volviera borroso, y no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Mi hermano fue el primero en llegar al lugar del accidente. Mientras esperábamos a la ambulancia, yo estaba sangrando y perdiendo conciencia de vez en cuando. Miriam, aunque intentó ayudar, no pudo evitar que el caos se desatara en la calle. La avenida solo tenía 2 carriles y estábamos bloqueando uno, lo que causó un tráfico horrible. Finalmente, la ambulancia llegó y me llevaron al hospital de urgencias. Allí, amigos y familiares llegaron para darme apoyo. Miriam fue llevada a la cárcel preventiva debido a que el incidente fue considerado un hecho de sangre. Ella estuvo allí por 3 días mientras se resolvía la situación legal. En el hospital, unos oficiales me informaron de lo que estaba pasando, pero estábamos bastante tranquilos pensando que Miriam se haría responsable de los gastos. Pasaron 6 meses con mi pierna en yeso, otros 3 meses con una bota ortopédica y un año completo de rehabilitación. Nunca imaginé que, después de todo este tiempo, la historia se complicaría aún más. 6 meses después del accidente, recibí una citación de la fiscalía para una mediación con Miriam. En ese momento, pensé que iba a ser un trámite sencillo para resolver los gastos médicos y los daños a mi bicicleta. Pero lo que no esperaba era que Miriam me demandara por una suma absurda de aproximadamente 50,000 pesos MX. Ella decía que yo me había cruzado el semáforo en verde para ella y que el peritaje que se levantó le daba la razón. Según el peritaje, yo me había lanzado contra su camioneta y Miriam estaba tratando de cobrarme por todos los daños que sufrió su vehículo. Me levanté de la cita y le dije a Miriam que no le iba a pagar nada. Estábamos atrapados en una especie de juego de y tú más, donde ella exigía su dinero y yo exigía el mío. Miriam incluso amenazó con demandarme por daño a su propiedad con intención. Así empezaron las siguientes citas en la fiscalía, que se convirtieron en un proceso largo y estresante. Finalmente, el caso fue llevado a la corte en la penal de Puente Grande. Tuve que contratar a un abogado y a un perito en tránsito para que me ayudaran. El perito demostró que el peritaje estaba lleno de inconsistencias y que Miriam había sido negligente. Mi abogado, aunque no era el mejor, argumentó que el vehículo debe proteger al ciclista y el juez decidió revocar la demanda de Miriam. Después de 2 años y medio desde el accidente, el proceso sigue en pie. Aún tengo que lidiar con la demanda y la preocupación de que Miriam esté esperando el resultado.
Aunque la situación ha sido un gran dolor de cabeza, estoy aprendiendo a ser más fuerte y a enfrentar los desafíos con determinación. Gracias por escuchar mi historia. Si alguno de ustedes ha pasado por algo similar o tiene algún consejo sobre cómo manejar situaciones legales complicadas, me encantaría escuchar sus experiencias. Hola Reddit. Quiero contarles una experiencia algo extraña y un poco surrealista que viví en un accidente de tráfico. Aunque fue una situación complicada, al final no dejó de ser una lección de cómo las cosas pueden tomar giros inesperados. Todo empezó hace unos meses cuando tuve un accidente de tráfico. La verdad es que fue un error mío. Estaba distraído mirando a otro lado y, cuando volví a prestar atención, me di cuenta de que estaba demasiado cerca del coche delante de mí. Fue un golpe leve que dejó una abolladura en el vehículo, pero nada que el seguro no pudiera cubrir ni que no se pudiera arreglar en un taller en solo un día. Fue más un susto que otra cosa. Lo realmente sorprendente fue el contexto del accidente. En el coche que impacté viajaba una familia entera, hijos, madres, abuelos, eran como 7 personas en total. Parecía el coche de los payasos. El conductor y el acompañante, al parecer, estaban más preocupados por organizar a la familia que por el accidente en sí. Me pidieron que llamara a la policía y, mientras tanto, la familia se fue, llevándose a los niños. Lo curioso fue que los niños parecían bastante alegres a pesar del susto. Cuando llegó la policía, me sentí un poco culpable por mi distracción, pero traté de mantener la calma. Los oficiales hablaron con nosotros y, para ser sinceros, parecían tratar el asunto con mucha indiferencia. Todo parecía bajo control y, aunque me sentía mal por lo ocurrido, no reflejé mucho mi preocupación. Sin embargo, el giro más inesperado ocurrió varios días después del accidente. La familia decidió demandarme por una suma bastante alta. En el juicio, alegaron que el accidente había sido extremadamente traumático para ellos y que uno de los hijos estaba muy asustado. Lo que me hizo reír, aunque traté de no mostrarlo, fue que, durante el accidente, vi a ese mismo niño muy contento y alegre. Parecía que el trauma del accidente no había dejado ninguna marca en él. A pesar de lo extraño que me pareció todo, la familia ganó la demanda. La compensación fue más alta de lo que esperaba y, aunque no estoy feliz por el resultado, aprendí mucho de esta experiencia. A veces, las cosas no siempre son lo que parecen y la percepción de los eventos puede variar mucho dependiendo de quién la cuenta. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna vez se encuentran en una situación similar, recuerden que lo más importante es mantener la calma y ser lo más transparentes posible. A veces la vida nos sorprende con giros inesperados. Hola Reddit. Hoy quiero compartir una experiencia realmente intensa que viví y cómo me enfrenté a un desafío que casi me supera. La historia es bastante complicada, así que agárrense. Todo empezó en mi trabajo. Mi supervisor, quien claramente tenía intenciones inapropiadas, comenzó a acosarme. Al principio intentó mantener su comportamiento en secreto, pero pronto comenzó a hacer mi vida imposible. Se puso a difundir rumores sobre mí y me asignaba las tareas más pesadas, como si quisiera que renunciara por mi cuenta. A pesar de todo, yo seguí adelante, aunque estaba bastante frustrada. Un día, el estrés y las pesadas cargas físicas llegaron a su punto máximo. Mientras levantaba algo que calculo pesaba más de 200 kilogramos, me lesioné gravemente. Yo peso alrededor de 50 kilogramos, así que fue una carga inmensa. En ese momento, ya estaba pensando en renunciar debido a todo el caos que había estado experimentando, pero la lesión lo complicó aún más. Mis compañeros de trabajo me decían que demandara por la lesión, pero, para ser honesta, el dinero no me importaba tanto. No soy materialista, y lo único que quería era que se respetaran mis restricciones médicas mientras buscaba otro empleo. Sin embargo, lo que empezó a suceder después fue mucho peor de lo que había imaginado. La empresa comenzó a acosarme aún más. Me perseguían por todas partes y me hicieron la vida imposible, tratando de forzarme a renunciar antes de poder presentar una demanda. Era como si quisieran jugar con mi mente, y eso me enfureció. Así que decidí que no me iba a quedar de brazos cruzados. Busqué al mejor abogado que pude encontrar y presenté una demanda contra la empresa medio año después de mi lesión. Mi caso duró 2 años en total. Durante ese tiempo, estuve 3 meses sin ingresos,
ya que me habían mandado de licencia y no me permitían regresar al trabajo. La situación fue tan estresante que, en lugar de estar tranquila, me estaba enfrentando a un acoso psicológico constante. Mi familia no me apoyó, me decían que dejara las cosas como estaban y que no hiciera nada. Incluso me gritaron por seguir adelante con la demanda. Me sentía sola y desamparada. Pero el deseo de justicia me mantenía en pie. No me importaba si el dinero se lo llevaban los abogados o los doctores. Para mí, el dinero representaba solo una parte del problema. Lo que realmente me enfurecía era la manera en que intentaron manipularme y acosarme, tratando de doblegarme. Mi dignidad y mi sentido de justicia fueron los que me impulsaron a seguir adelante, incluso cuando estaba completamente sola. Finalmente, cerré el caso hace poco. Aunque fue una batalla difícil y el proceso fue largo, sentí que había hecho lo correcto. Mi familia no entendía por qué seguía luchando, pero para mí, era más que una cuestión de dinero. Era una cuestión de honor y dignidad. No solo quería justicia para mí, sino también mostrar que no iba a dejar que me pisotearan. Así que esa es mi historia. A veces, enfrentarse a lo que es correcto puede ser un camino solitario, pero la determinación y la fuerza interior pueden hacer que valga la pena. Espero que esto sirva para motivar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Gracias por leer.